estuvimos hablando la semana pasada en el marco, en el contexto de las marchas y de las movilizaciones de Ni Una Menos, sobre violencia de género, que no nos es ajena y en la comarca lamentablemente también ocurren hechos de violencia. La semana pasada hubo 2 audiencias con algunos detalles que son importantes y que queríamos contárselos para reflexionar juntos sobre cómo actúa también la justicia en estos casos cuando se hace la denuncia o cuando debe intervenir por hechos de violencia. En este caso estamos hablando de la Fiscalía de aquí de la comarca y está en línea la fiscal Débora Barrio Nuevo para contarnos un poquito. ¿Cómo le va, Débora? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yamila, ¿cómo estás? Yamila y Soledad, aquí en el estudio. Queriendo conocer un poquito... Buenos días. Queriendo conocer un poquito de estos casos. El jueves hubo una audiencia y el viernes otra. Sí, en principio queríamos, poner de resalto que el Ministerio Público Fiscal está bastante preocupado porque hay muchos casos de violencia de género, obviamente que hay muchos casos que se denuncian y otros que no. En algunos tomamos conocimiento por parte de instituciones y ahí debemos intervenir de oficio, después instar a la víctima o a las víctimas a que realicen la denuncia, pero la mayoría de las causas se inician por la denuncia de víctimas. La intervención de oficio es excepcional, pero también se realiza ahí. La semana pasada nos tocó intervenir en 2 casos, 2 situaciones muy complejas, particularmente en mi guardia. Y en una, tuvimos la audiencia el día jueves en la que se solicitó la prisión preventiva del denunciado, básicamente teniendo en cuenta la cantidad de hechos y la gravedad de los hechos, porque son hechos que se vienen repitiendo desde el año pasado. En principio, no habíamos tenido muchos elementos para avanzar, pero en las últimas denuncias sí se corroboró y también se intervino de oficio por personal médico del Hospital de Lago Puelo. En los 2 casos se trata de parejas de jóvenes, personas jóvenes y que se han advertido por parte del equipo técnico de acá de la Fiscalía, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que está compuesto por abogado, psicólogo y trabajadora social. Se han advertido en los 2 casos situación de riesgo alto. Esto tiene que ver con muchas circunstancias que se tienen en cuenta para evaluar este riesgo, pero el riesgo de violencia alto. Entonces, en la audiencia del jueves fue un caso de Lago Puelo, que ya venían con algunas denuncias previas, prohibiciones de acercamiento y contacto, que este sujeto las transgredió, no cumplió con las órdenes que se le habían impuesto, y además, hubo episodio de violencia física grave que fue avisado por el personal del hospital de Lago Puelo el domingo. Entonces empezamos ahí a trabajar con la víctima y pudimos solicitar ese mismo lunes la audiencia, que la pudimos celebrar el día jueves. Y ahí solicitamos la prisión preventiva. Para explicarle un poquito a la audiencia, la prisión preventiva es una prisión antes de la condena que se pide en casos excepcionales, se tiene que fundar y es difícil de conseguir porque se tienen que acreditar ciertos requisitos para que un juez pueda otorgarla. En este caso se advirtieron los 2 requisitos: peligro de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. El peligro de fuga lo fundamos en la cantidad de hechos y en la pena en expectativa, que la pena en expectativa, en el caso de la audiencia del día jueves, eran por la cantidad de delitos y por la gravedad de los delitos, penas que van de los 6 meses a los 24 años de prisión, en el caso de que vayamos a un juicio y logremos una condena. Entonces, el peligro de fuga en ese caso se acreditó, y el peligro de entorpecimiento lo acreditamos con el entorpecimiento de la investigación, es decir, cuando el sujeto estando en libertad puede influir para que el proceso no llegue a un resultado favorable. Claro. En estos casos, la prueba fundamental es el testimonio de la propia víctima, porque por lo general, como sabemos, estos casos se dan a puertas cerradas y no hay por lo general testigos ajenos. Entonces, en este caso, el testimonio de la víctima se veía sumamente comprometido si este sujeto continuaba en libertad, porque no había ninguna otra medida que un juez pueda otorgar
que pueda garantizar de que él no influya en este testimonio, ya que las prohibiciones de acercamiento y contacto sistemáticamente fueron transgredidas por él, así que el único remedio que quedaba era la prisión preventiva, y así se dispuso. En principio la solicitamos por 6 meses, que es el plazo que la Fiscalía tiene para investigar, pero la juez que intervino la otorgó por 2 meses, y en 2 meses se vuelven a revisar que esos requisitos sigan estando para volver a prorrogarla. Ahora, Débora, perdón que la interrumpa, pero ¿por qué se llega a tantas veces que la persona desobedeció las órdenes de prohibición de acercamiento y de contacto? ¿Por qué recién ahora se establece la prisión preventiva? Porque justamente es muy difícil conseguir que un juez nos otorgue la prisión preventiva, y también es difícil que la víctima, en este caso también costó que la víctima denuncie, porque más allá de que nosotros tomemos conocimiento por ahí que la víctima dice me llamó o me mandó mensajes, la víctima tiene que colaborar, denunciar, aportar esos mensajes, aportar esas llamadas, y si la víctima no quiere, tampoco podemos obligarla, salvo que, no sé, sea una desobediencia que haya algún testigo, o que justo el sujeto sea visto por alguien o captado por alguna cámara, pero cuando se trata de incumplimiento a la prohibición de contacto por medios telemáticos, es mucho más difícil poder acreditarlo. Sí, y como sabemos, todo lo que vamos nosotros como Fiscalía a plantear en una audiencia, y también la parte de la defensa, tenemos que demostrarlo, y para que a una persona le restrinjan su libertad es cuando más nos exigen que podamos acreditar. Pero bueno, por eso estos casos de violencia de género son tan difíciles de probar, y es donde más tenemos que proteger a las víctimas, porque ellas son las que nos van a aportar la mayor cantidad de prueba para que podamos avanzar y en algún eventual juicio podamos obtener alguna condena. Sí, porque además, desgraciadamente, los datos concretos nos dicen que si no se actúa a tiempo puede ser muy tarde, ¿no? O sea, la víctima finalmente termina recibiendo una agresión que hasta puede quitarle la vida. Sí, en este caso puntualmente habían informes de los profesionales donde se advertía el riesgo de femicidio. Claro. Por eso también lo pusimos a conocimiento de la juez interviniente, también para fundar esto, porque más allá de que la prisión preventiva es para cautelar el proceso penal, la investigación, también en este caso tenía la función de proteger a la víctima, porque estaba realmente en riesgo la vida de la víctima si este sujeto continuaba en libertad, teniendo en cuenta las características de los hechos, la cantidad de hechos, la gravedad, porque realmente fueron hechos graves, hechos muy feos. No dejamos de sorprendernos de las cosas que leemos. Yo 10 años y medio sé que estoy acá, y no dejo de sorprenderme de la violencia, porque realmente hay casos cada vez más violentos. Realmente no Ahora, alerta. Débora, ustedes la Fiscalía pidió 6 meses de prisión preventiva, después habló la defensa, y finalmente la jueza otorgó 2 meses de prisión preventiva. Sí. ¿Por qué? Otorgó 2 meses. En realidad los jueces tienen la facultad de disponer el plazo que ellos quieran, obviamente tienen que fundamentarlo. Sí, ella manifestó que a los 2 meses es revisable, y que si subsisten estos mismos requisitos o estos mismos presupuestos que están dados en la actualidad, esto se puede llegar a prorrogar, pero por lo general se dan por plazos cortos revisables. En algunos casos sí lo otorgan por plazos más extensos, pero bueno, ella consideró eso y tuvimos que acatarlo, y bueno, trataremos de avanzar lo más rápido que podamos en la investigación para poder presentar una acusación y llegar al juicio lo más pronto posible, pero hasta el juicio entendemos que va a ser necesario que se continúe con esta medida, por lo menos... Que siga en prisión. Claro, que siga en prisión por lo menos, si la cuestión subsiste como ahora, si los presupuestos siguen en el mismo sentido que hasta ahora, va a ser necesario que se prorrogue. Así que tendremos novedades en 2 meses. O sea, y la Fiscalía tiene que volver a formular, presentar nuevamente el caso, la acusación, sostener y... Los requisitos
exigidos volver a fundamentarlos, presentar un nuevo pedido de audiencia y en realidad se fija la audiencia de oficio a los 2 meses y ahí la Fiscalía tiene que nuevamente acreditar todo esto que veníamos hablando para acreditar que subsisten estos riesgos. Bueno, discúlpenme, pero yo la verdad que no entiendo esas decisiones. O sea, aparece la palabra riesgo alto, probabilidad de femicidio y nos parece muy poco y después llegamos a casos que lamentablemente terminan mucho peor. Son cosas que seguimos, el ciudadano común sigue sin entender, le digo, Débora. Sí, por eso la Fiscalía pidió 6 meses, porque nos parecía que por lo menos hasta terminar la investigación era necesario, que después obviamente se puede prorrogar, pero bueno, nos dieron este plazo y es lo que tenemos y es con lo que contamos hoy con este plazo, así que bueno, tenemos que ajustarnos a eso y poner todo el empeño para que se pueda realizar la investigación lo más pronto posible, que bueno, en estos casos es difícil, y más cuando hay víctimas tan vulnerables, es una chica joven, muy joven. A propósito de eso, ¿existe alguna forma de cuidarla, de protegerla? Acá en la zona contamos con la prohibición de acercamiento y contacto, que en este caso, bueno, en la zona, ¿no? En general, pero no tenemos dispositivos en este caso. Claro, porque no hay casa-abrigo tampoco, por lo menos no sé si Bolsón cuenta, pero Puelo no. No, y además que eso es voluntario, y la chica tiene lugar donde vivir, tiene familia en Lago Puelo, es decir, lo máximo que llegué a pedir fueron rondines policiales permanentes para que se controle este cumplimiento hasta tanto se fije la audiencia esta en la que se resolvió la prisión preventiva. Pero también se puede pedir una consigna policial en la puerta de la casa de la víctima, que también es muy difícil porque contamos con escaso personal policial. El personal policial que tiene que estar en la comisaría o en la calle. Tampoco es grato para una víctima estar con un policía fuera de su casa a las 24 horas, y son medidas que son restringidas en el tiempo. No podemos poner 2 meses a un policía que esté las 24. Entonces, la única medida en este caso que era factible para protegerla también era la prisión preventiva. No había otra alternativa. ¿Acá utilizan el botón antipánico, por ejemplo? Por el momento no hemos tenido ningún caso con ese dispositivo. Lo planteó la defensa. La defensa planteó que en este caso se otorgue el sistema de seguridad dual, pero no hay, por el momento no hay acá. Sí, lo que tenemos son personas en prisión domiciliaria con la tobillera. Con la tobillera. Pero botón antipánico todavía no hay. También la juez puso de resalto, sobre todo en la otra audiencia del viernes, que tampoco hay sistemas de salud ni ningún programa para abordar estas temáticas en cuanto al imputado, en cuanto a la persona agresora en la comarca. No tenemos. Nosotros sí contamos con el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, tenemos áreas de género en casi todas las localidades, pero bueno, para abordar la situación completa de la víctima, no del victimario. No, o sea, no hay ningún tipo de terapia que... No. Por eso en la audiencia del viernes, que fue otro caso, que fue de Maitén, donde hay una cuestión ahí también de adicción, de salud mental, la juez dispuso respecto del agresor la prisión preventiva domiciliaria, pero habló con salud mental del hospital y como que lo derivó a hacer un tratamiento específico. En ese caso también habíamos pedido la prisión preventiva en establecimiento carcelario, pero ella entendió que por la cuestión esta de salud mental era más efectivo en este caso puntual que el victimario permanezca, digamos, el imputado permanezca preso en su casa. Que también había incumplido previamente una orden de no acercarse. ¿Él está con tobillera, Débora? No, en ese caso no le consiguieron tobillera porque también son recursos limitados, entonces la juez nos informó que en el transcurso de, no sé si esta semana o la que viene, le van a conseguir una tobillera,
pero sí ordenó rondines permanentes, lo intimó que en caso de que transgreda la medida sí se revoca y va a ir a establecimiento carcelario. Pero este caso fue distinto porque, como ya digo, el imputado es mucho más joven que el imputado del otro caso y hay cuestiones de adicciones y de salud mental. Entonces ella estimó que en este caso era conveniente que quede en su casa, si bien también se trataba de hechos bastante graves. Sí, no era la misma cantidad que los hechos de Lago Puelo, por lo menos los denunciados, pero sí era una situación muy, muy grave en la que tuvimos que intervenir de oficio. Y en el caso del Maitén, ¿la víctima cómo se protege? En el caso de Maitén, la víctima está viviendo con sus padres. Tenemos la prohibición de acercamiento y contacto vigente hacia ella, hacia sus padres y hacia sus amigas. Y, bueno, esta prisión domiciliaria y los rondines permanentes, los rondines policiales permanentes. Nosotros, en este caso, también pedimos la prisión preventiva porque nos parecía que era también necesaria que se cumpla en establecimiento carcelario, pero sí en este caso la juez entendió, valorando esto de la salud mental, de las adicciones y de la edad del imputado, que si bien es mayor de edad, pero recién alcanza la mayoría de edad, entendió que la medida apropiada en ese caso puntual era la prisión domiciliaria y no en establecimiento carcelario, para darle un tratamiento integral a la cuestión, básicamente de salud. Débora, gracias por habernos atendido, muy amable. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier cosa, ya saben, las personas que tengan que hacer alguna denuncia se pueden acercar a la comisaría más cercana. Ahora tenemos comisarías de la mujer en casi todas las localidades, así que eso también nos ayuda mucho para abordar desde el inicio las situaciones con una perspectiva de género acorde a cada situación. Gracias, perfecto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La doctora Débora Barrio Nuevo, de la Fiscalía del Hoyo, que intervino en estos dos casos con estas medidas que, bueno, obviamente nos sorprendieron. Sobre todo nos sorprenden las decisiones de la jueza en este caso, pero cuando hay situaciones de problemas mentales o adicciones, es mucho más difícil de resolver, porque hay otra cuestión. Preocupa atrás. Que no haya un acercamiento también de un acompañamiento terapéutico en salud mental también para la víctima, ¿no? Para que también pueda empoderarse y en adelante denunciar que más con más fortaleza, con otra, digamos, con otra mirada. Voy a contarles algunos de los números que son importantes tener en cuenta. En este caso, en Lago Puelo, la comisaría es 2944-99045. Al hospital podés llamar al 107, podés llamar al 911 si sos víctima de violencia y podés llamar a la comisaría de la mujer al 2944 38 25 65. Te lo voy a recordar, la comisaría de la mujer 2944 38 25 65. Eso es si vos estás del lado de Chubut. De todos modos, podés comunicarte, no pasa nada. Y en el Hospital de Lago Puelo hay consultorios también a los que podés dirigirte, donde te pueden escuchar, donde podés estar, por lo menos tener un profesional a quien le vas a poder contar qué es lo que te está sucediendo. Acércate al hospital y también vas a recibir acompañamiento.